Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo ciberwebinar. Soy Alicia Burrueco, redactora jefe de Cybersecurity News, y en esta ocasión soy la encargada de presentar este webinar. Al otro lado de nuestras pantallas tenemos a Guillaume Pillon, Business Developer para España y Latinoamérica en Wallix. Hola Guillaume, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Guillaume nos hablará sobre el Endpoint Privilege Management, ante todo contra sus infecciones de malware. Antes de darle la palabra y que él empiece con su sesión, os quiero explicar un poquito a los usuarios que nos estáis viendo desde el otro lado de las pantallas que al final de la sesión tendremos unos 5 o 10 minutos para hacer una ronda de preguntas a Guillaume. Podréis ir dejándola durante la sesión, tomaremos nota y al finalizarla se las trasladaremos a él. Y bueno, Guillaume, no te quito más tiempo, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Alicia. Bueno, normalmente todo el mundo puede ver mi pantalla, así que voy a empezar con la presentación. Voy a cortar mi cámara y la volveré a poner al final cuando pasaremos a las preguntas. Entonces, el objetivo de este webinar es hablar de la protección del endpoint y sobre todo ver cómo esta protección del endpoint y la gestión de privilegios a nivel del endpoint puede ser una manera eficaz de luchar contra los malwares y los ransomwares. Bueno, antes de empezar con la presentación me voy a presentar rápido. Bueno, Alicia ya me ha presentado, pero soy Guillaume Pion, soy el responsable del desarrollo de negocio de Wallix en España. También me encargo de la parte de América Latina. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda después de la presentación, aquí tenéis mi correo y me podéis escribir sin ningún problema. Entonces, ¿cómo vamos a presentar el tema? ¿Cómo vamos a organizar esta presentación? Primero vamos a ver un panorama de las ciberamenazas, de las brechas de ciberseguridad y el mayor riesgo de las cuentas privilegiadas. Luego veremos los tipos de ciberataques que existen y los malwares. En tercer punto veremos cómo luchar contra los malwares con la gestión de privilegios a nivel del endpoint, lo que llamamos el EPM, Endpoint Privilege Management en inglés. Luego veremos una demo de la solución Wallix BSafe que justamente permite gestionar los privilegios a nivel de endpoint y veremos cómo permite bloquear malware tipo Ryuk, tipo WannaCry. Y finalmente veremos otros consejos para protegerse de los ciberataques. Hoy en día ninguna solución ofrece una protección al 100%, así que el objetivo justamente pues, va a ser ir agregando capas. Es un poco como una cebolla, hay que ir agregando capas para maximizar la seguridad y reducir al máximo el riesgo. Entonces, suelo empezar mis presentaciones con unas cifras. Aquí podemos ver que el coste medio de un incidente por malware hoy en día es enorme, es de casi 3 millones de dólares. Así que es un punto muy importante para las empresas y es una brecha crítica para los sistemas de informaciones. En 2020 se realizaron más de 5.000 millones de ataques por malwares y estoy seguro que todos tenemos en mente una empresa que ha sido atacada y de hecho en España el 66% de las empresas sufrieron de ciberataques en el 2019 y en realidad estoy seguro que esta cifra es mucho más alta. O sea, yo creo que la casi totalidad del 100% han recibido ataque, lo único es que muchos todavía no lo saben o no se han dado cuenta. Y bueno, todo eso es el coste económico que podemos calcular y el impacto que podemos calcular sobre una infraestructura, pero además de eso hay el daño que hace un ataque a la imagen de una marca. De hecho, esa cifra viene de una encuesta que dice que 76% de los consumidores abandonarían o no recomendarían una empresa que ha recibido ataque últimamente. Y de hecho es cierto, o sea, todos tenemos en mente una empresa que ha recibido un ataque y todos la tenemos bien aislado en nuestra mente. Ahora con los tipos de ciberataques, cuando hablamos de ciberataques es un campo muy largo, existen muchísimos tipos de ciberataques, malwares, man-in-the-middle attack, ataques de contraseñas, los robos de contraseña con el phishing, por ejemplo, los botnet, la inyección de SQL, etcétera, etcétera. Hoy en día os propongo no entrar en detalle en todos esos ciberataques. Vamos a ver más en detalle dos tipos de ciberataques más comunes, que son el malware y el ransomware.
son muy comunes porque es muy fácil de lanzar un malware y enviarlo a 1 millón de contactos y dejar que haga efecto. Así que muchas empresas ya recibieron malwares o ransomwares. Unas empresas no lo saben, otras supieron defenderse y otras fueron atacadas y dañadas. Pero básicamente es un modo de ciberataque muy común hoy en día y de hecho aquí os vienen unos ejemplos de empresas que recibieron ataques por malwares o ransomwares últimamente. El caso más famoso en España ha sido el caso de la SEPE, que recibió un ransomware en marzo del 2021. Básicamente eso paralizó todas las actividades de la SEPE en todo el país, que son más de 700 oficinas, y durante más de 2 semanas los servicios de protección por desempleo no funcionaron. Y bueno, eso, con eso vino todas las consecuencias que ya sabemos. Eso es el caso más famoso en España y ocurrió este año. Pero también a nivel internacional, pues ocurrieron otros casos. Podemos hablar, por ejemplo, del caso de Colonial Pipeline en Estados Unidos, que ocurrió en mayo de este año. Y básicamente el pipeline se desconectó durante varios días tras justamente un ciberataque de un ransomware y eso representó un coste enorme para la empresa. También hay el caso de Acer, se habló un poco menos de este caso, pero ocurrió durante este año. Bueno, no voy a entrar mucho más en detalle en esos casos. Básicamente quiero que veáis que eso no son casos aislados, o sea, eso puede pasar a cualquier empresa y también a las empresas que más se protegen. No son casos aislados. Y de hecho, si bien el 90% de los endpoints incluyen una protección del endpoint, generalmente un anti-malware o un antivirus, pues los ataques a los endpoints siguen creciendo. Y eso es la prueba. Y de hecho, el endpoint es el punto débil de la cadena porque está en control del usuario y el usuario no está sensibilizado, etcétera, etcétera. Así que la mayoría de los ataques y de los malwares entran por el endpoint hoy en día. Entonces, ¿qué se puede hacer para proteger esos endpoints? Pues primero hay que saber, y eso nos lo dicen los analistas, que el 80% de las brechas de seguridad están relacionadas con el uso indebido de privilegios. O sea, el 80% de las brechas vienen de cuentas privilegiadas. Es decir, que si conseguimos ya en un primer tiempo eliminar todas esas cuentas privilegiadas a nivel del endpoint, nos vamos a ahorrar y vamos a reducir la superficie de ataque de un 80%. A nivel de gestión de privilegios, es muy complicado gestionar los privilegios a nivel del endpoint. A lo mejor ya os habéis encontrado con esta situación, pero básicamente un usuario para trabajar necesita privilegios tanto para ejecutar sus aplicaciones que para hacer instalaciones, etcétera, etcétera. Y hoy en día, sin herramientas, sin ninguna solución externa de tercero, hay dos opciones para gestionar los privilegios. La primera opción es decir, vale, la satisfacción del usuario para mí es una prioridad, por lo que le voy a otorgar los privilegios de administrador al usuario y ahí podrá trabajar perfectamente. Podrá ejecutar las aplicaciones que necesita y instalar lo que quiere en su puesto. Haciendo eso, el usuario está libre de hacer lo que quiere, puede instalar aplicaciones sin problema, etcétera, etcétera. Pero eso comporte un riesgo. El endpoint está en alto riesgo, de hecho, porque si el usuario llega a ejecutar un malware, un virus, pues este propio virus se podrá aprovechar de esos privilegios y podrá hacer daño a absolutamente toda la empresa. Y si le roban la contraseña, pues todavía peor. La segunda opción es decir, vale, la seguridad es mi prioridad, por lo que no voy a otorgar privilegios de administración a mi usuario. Eso a nivel de seguridad está mejor, pero es posible que algunas aplicaciones no se puedan ejecutar ya porque necesitan esos privilegios para lanzarse. Podemos hablar, por ejemplo, de aplicaciones tipo Eclipse, Visual Studio para desarrolladores. También podemos hablar de aplicaciones de administración tipo SicalWin, que se utiliza mucho en la administración pública en España, que necesita privilegios para actualizarse de vez en cuando. Hay unos módulos de SAP que necesitan privilegios, etcétera, etcétera. Y si un usuario necesita hacer una de esas ejecuciones o de instalar una aplicación, pues lo que hace en este caso es crear un ticket al equipo de TI para resolver el problema. Y en realidad no está haciendo él la tarea, sino lo está haciendo alguien más para él.
Entonces, para eso, la alternativa una, si no queremos que pueda crear un ticket, es aumentar los privilegios de manera temporal al usuario. Es decir, te damos una contraseña durante un día, pero eso vuelve al mismo problema. Es decir, le damos su contraseña, pero al final es administrador de su puesto. Y la segunda alternativa es abrir una segunda cuenta al usuario. Es decir, vale, tienes tu cuenta normal y cuando necesitas privilegios puedes utilizar esta. Pero ya sabemos que eso no funciona porque generalmente cuando el usuario tiene la opción entre dos cuentas siempre se va a conectar con la que más privilegios tiene. Y en este caso la productividad además se ve comprometida porque el usuario se ve bloqueado en sus tareas. Si para algo tan simple como ejecutar SAP necesita crear un ticket o instalar una aplicación necesita crear un ticket que el equipo de TI necesita 24 horas para contestarle, pues al final el usuario va a perder muchísimo tiempo. Existe una solución para eso que no es del todo fácil de aplicar, que se llama el principio del menor privilegio. No voy a entrar muy en detalle en este principio porque estoy seguro que todos ya lo conocéis, pero básicamente, ¿qué nos dice este principio? Nos dice que cada usuario, proceso o programa debe tener acceso solamente a los recursos y la información necesaria para su actividad legítima. Es decir, que si un usuario necesita privilegios para lanzar una aplicación durante un momento determinado, tiene que tener esos privilegios nada más cuando los necesita y no todo el tiempo. El objetivo es reducir al máximo los privilegios para que nada más quede los accesos y los privilegios útiles a los usuarios. Y esta aplicación del POP, del principio del menor privilegio, permite una mayor protección frente a las amenazas, porque al reducir al máximo los privilegios de los usuarios nos vamos a ahorrar y a reducir la superficie de ataque de un 80% sobre los endpoints. El EPM, el Endpoint Privilege Management, es un tipo de solución que permite justamente lograr el equilibrio entre la satisfacción del usuario y la productividad de este mismo usuario. Y eso lo hacemos a través de la implementación del POL, sin impacto en la productividad. Entonces, ¿cómo se integra una solución de Endpoint Privilege Management a nivel de un departamento de TI? El impacto a nivel del departamento de TI es, bueno, primero, eliminar todos los privilegios del usuario, es decir, aumentar la seguridad del sistema de información. Significa, en el caso de nuestra solución, de desplegar la solución que se despliega a través de un agente en los endpoints. Y el impacto sería también, pues, definir y saber qué aplicaciones hay que restringir y prohibir. Es decir, y al revés, qué aplicaciones necesitan privilegios para lanzarse. Es decir, con eso eliminamos todos los privilegios y vamos a elevar los privilegios cuando los usuarios lo necesitan sobre las aplicaciones que necesitan. A nivel de usuario es totalmente transparente, es decir, que no pierden productividad en el sentido de que pueden seguir trabajando como siempre. Si necesitan privilegios para una aplicación, se va a elevar de manera dinámicamente al momento que lo van a necesitar. Pueden ejecutar aplicaciones corporativas que requieren privilegios y también pueden instalar aplicaciones desde un repositorio corporativo. Es decir, el departamento de TI va a definir las aplicaciones que se pueden instalar y a la manera de un store, un poco como el Play Store, el usuario podrá elegir en esta lista de aplicaciones cuáles quiere instalar. Y todo eso, obviamente, sin ningún privilegio para el usuario. Y a nivel del endpoint, el impacto es, pues, estar protegido contra ataques que necesitan privilegios para operar. Y además de eso, vamos a poder proteger contra los ransomware. Lo veremos después. El ransomware es un tipo de ataque que no necesita privilegios para operar, pero con BSafe vamos a tener la posibilidad de proteger los endpoints contra este tipo de ataque. Eso lo haremos supervisando el comportamiento de los procesos, además de quitarle los privilegios. Eso es el proceso de funcionamiento de BSafe y cómo permite eliminar los privilegios. Bueno, entonces, BSafe, como decía, tiene tres módulos, tres funcionalidades importantes. El primer módulo es el control de privilegio a nivel de aplicación. Es decir, en lugar de elevar los privilegios a un usuario, los vamos a elevar a una aplicación concreta. Eso lo hacemos con base a reglas que se van a ir ejecutando y que vamos a definir en la consola de administración. Además de eso, vamos a tener esta misma gestión, pero también a nivel de usuario, para tener más flexibilidad a la hora de configurar las reglas.
Es decir, vamos a decir que una aplicación va a necesitar privilegios para lanzarse, pero que nada más este usuario pueda ejecutar esta aplicación. Esos dos tipos de funcionalidades nos van a permitir pues, proteger contra los malwares que necesitan privilegios, pero como decía, queda un 20% de brechas que no, o de malwares que no necesitan privilegios para hacer daño. Y esos malwares son los ransomwares. Un ransomware no necesita privilegio para hacer daño porque en realidad lo que quiere hacer un ransomware no es hacer daño, es nada más encriptar ficheros para que el usuario no los pueda leer, pero en ningún caso se va a atacar al sistema operativo ni nada. Entonces, para eso hemos encontrado la solución y es que vamos a supervisar los procesos en tiempo real. En este caso he puesto el ejemplo del ransomware porque es el más concreto y el más usado, pero básicamente con B-Safe vamos a poder supervisar los procesos que vienen de fuera y que intentan hacer acciones sospechosas. En este caso no funcionamos como un antivirus, es decir, que no vamos a supervisar el código de la aplicación o no vamos a basarnos en su firma, sino en el verdadero comportamiento del proceso. Es decir, en cuando va a intentar hacer encriptaciones o acceder a una dirección IP específica, lo vamos a poder detectar y bloquearlo al vuelo. Básicamente, esos dos tipos de reglas nos permiten pues, reducir la superficie de ataque sobre un endpoint de un 95%. Básicamente, con este tipo de módulo, el último, la supervisación de proceso, no vamos a supervisar todos los procesos de la máquina por razones de eficacia, etc. Básicamente vamos a supervisar sobre todo los procesos que vienen de fuera. No sé si sabéis un poco por dónde puede entrar un virus en un endpoint, pero básicamente los puntos de entrada son tres. El punto de entrada de un virus en un endpoint más común es el cliente de correo. De hecho, representa casi el 90% de la entrada de los virus en los endpoints. Son el Outlook, por ejemplo, etcétera, etcétera. El segundo más común es el navegador. Básicamente son los usuarios que van en páginas sospechosas, descargan ficheros que no están verificados y los ejecutan desde ahí. Y el tercer punto de entrada es la llave USB. Eso es el menos frecuente, pero también es un punto de entrada posible. Así que básicamente con B-Safe vamos a tener la posibilidad de supervisar todos los procesos que vienen de esos tres puntos de entradas. Clientes de correos, navegadores y llaves USB. Y en tiempo real vamos a supervisar el comportamiento de esos procesos para verificar si hacen encriptaciones, acceden a dirección IP específicas, si intentan modificar los registros de la máquina y según la política que definimos, pues los vamos a poder bloquear. Bueno, a nivel de gestión de privilegios sobre el endpoint, el método de elevación tradicional, como lo hemos visto, es decir, que el usuario tiene acceso a todo, eso va a involucrar vulnerabilidades. Pero en este caso, que es el caso de uso 1, o sea, si llega un malware al endpoint del usuario, pues el usuario, como tiene privilegios, este malware se pueda extender a las aplicaciones y absolutamente todo el sistema. Porque como el usuario tiene todos los privilegios, pues el malware podrá aprovecharse de esos privilegios y literalmente hacer daño a todo el sistema. Y no solo a todo el sistema operativo de la máquina, sino se podrá hacer también movimientos laterales, saltar a otras máquinas, etcétera, y al final hacer daño a toda la infraestructura de la empresa. El segundo método, el recomendado, es eliminar todos los privilegios, es decir, que el usuario no puede ejecutar nada. Eso está bien porque el malware no se va a poder extender a todo el sistema, pero el usuario va a estar bloqueado. Básicamente, el malware no puede ir a las aplicaciones ni al sistema, pero el usuario tampoco puede hacerlo. No puede ejecutar sus aplicaciones y, como hemos dicho antes, pues tiene que crear un ticket, etcétera, etcétera. Así que nosotros lo que ofrecemos es el método de B-Safe, es decir, mantener los usuarios sin privilegios y elevar los privilegios a las aplicaciones y a las aplicaciones necesarias para el usuario. Es decir, un malware si llega a un endpoint, pues en ningún caso se podrá aprovechar de los privilegios de la máquina porque el usuario no tiene los privilegios. Los privilegios se elevan cuando el usuario los necesita y para la tarea que lo necesita. Y en ningún caso el malware puede hacer al sistema con eso. Eso es lo que nos permite pues, protegernos y gestionar los privilegios a nivel del endpoint. Luego, durante la demo, os enseñaré un caso de uso para que veáis un poco cómo funciona más en detalle. Y para la supervisación de proceso,
es un poco diferente. Básicamente, BSafe se va a colgar sobre cada proceso que se ejecuta para verificar lo que hace en tiempo real. Un proceso de Windows estándar lo que hace es que se lanza, llama a API de Windows para pues hacer operaciones sobre el kernel, el propio sistema. Básicamente con Walix BSafe, como decía, nos vamos a colgar contra el proceso y vamos a verificar cada vez que hace una llamada a una API Windows. Por ejemplo, cada vez que intenta hacer una dirección IP específica o hacer una encriptación, necesita hacer una llamada a las API de Windows. En este caso, por cada ejecución que se hace, Walix BSafe va a decir, vale, está bien, ¿qué operaciones? ¿Quién la está realizando? ¿A dónde va esta operación? Y según las políticas que se definen en la solución, la consola de administración de Walix, vamos a poder decir qué regla se aplica sobre este proceso. Vamos a poder permitirlo si es un proceso que nos parece razonable. Vamos a poder bloquearlo si la operación nos parece sospechosa o lo vamos a monitorizar. Es decir, ponemos en pausa el proceso y registramos la actividad. Básicamente, como comentaba, según si el proceso es confiable, vamos a poder permitir el acceso o bloquearlo. También vamos a poder bloquear el acceso según el comportamiento del proceso. Por ejemplo, si es un proceso que intenta hacer una encriptación, a lo mejor no hay ningún riesgo, pero si este proceso intenta ya hacer encriptaciones masivas, o sea, no sé, 3, 4 encriptaciones a la segunda, ya es un proceso que está intentando hacer muchas encriptaciones en poco tiempo y vamos a querer bloquearlo a lo mejor. Y este segundo tipo de funcionalidad, este segundo tipo de módulo nos va a permitir pues también reducir la superficie de ataque contra los malwares que no necesitan privilegios para lanzarse. Ahora os propongo ver un caso un poco más concreto de cómo BSF permitiría proteger un sistema de operación contra Ryuk. A lo mejor ya habéis escuchado de Ryuk, que es un malware que hizo mucho daño últimamente en muchas empresas. De hecho, creo que es el malware que tocó a la CP. Básicamente, Ryuk empieza en el 99% de los casos con un phishing. Es decir, se envía en una macro Word se envía un correo a un usuario con un fichero Word. Este fichero Word tiene una macro. Esta macro no es tan peligrosa, nada más va a lanzar un PowerShell que va a permitir descargar en una línea de comando lo que llamamos Emotet. Emotet es lo que llamamos un trickbot. Su objetivo es que no lo detecten los antiviruses. Es decir, va a cambiar automáticamente su firma, etcétera, etcétera. Y Emotet lo que hace es que va a desplegar otro payload que es trickbot. Ahí el objetivo de trickbot va a ser de hacer un poco más de daño. Trickbot primero va a intentar desactivar todas las protecciones, también va a intentar robar credenciales. El objetivo es tener credenciales de administradores y va a intentar ya robar datos, es decir, ver dónde están los ficheros importantes, enviarlos a un fichero externo, etcétera, etcétera. Y finalmente, de ahí se descarga el último payload, que es Ryuk, que Ryuk entra a lo loco e intenta encriptar todo. Entonces, ¿cómo Walix BSafe permite proteger un sistema de información contra Ryuk? Primero, con Walix BSafe hubiéramos podido detectar que el fichero Word tenía una macro y bloquear la macro desde cero. Es decir, todas las macros que vienen de fuera, de los clientes de correos, por ejemplo, las podemos bloquear automáticamente para que no se ejecuten. Si queréis dejar pasar las macros porque el usuario recibe muchos Word con macros y que necesita ejecutarlos, no pasa nada. En un segundo tiempo, BSafe hubiera podido, con su restricción de privilegios, pues bloquear todo lo que viene después. Es decir, si la macro no tiene privilegios, no puede descargar Emotet, pero tampoco podrá descargar Trickbot y todo eso no hubiera podido pasar. Hubiera podido pasar romper la cadena. También podemos detectar todos los ejecutables que se intentan modificar, que se intentan ejecutar y que han sido descargados hace poco tiempo, porque generalmente son
procesos maliciosos. Y además de eso, como tienen un certificado pues, malicioso conocido, también los podemos bloquear. Y si con todo eso no es suficiente, porque hay protecciones que también dejan pasar eso, pues al final vamos a monitorizar todos los procesos para ver si hacen encriptaciones. Y en este caso, si el RIOC hubiera llegado a ejecutarse, hubiéramos podido detectar que un proceso está intentando hacer encriptaciones más bien, de manera automática y bloquearlo al vuelo antes de que pueda hacer ningún daño. Y además de eso tenemos la posibilidad de rastrear y guardar la llave de encriptación que se utiliza. Vale, ahora os propongo, para que eso sea un poco más concreto, ver una demo rápida de la solución y de cómo permite, primero, gestionar los privilegios a nivel del endpoint y, además, cómo permite supervisar esos mismos procesos. Así que voy a cambiar de ventana y aquí voy a lanzar dos conexiones contra mis servidores. Primero me voy a conectar en una máquina Windows 01 con una cuenta de admin. Y también me voy a conectar en una máquina Windows 02 con una cuenta de usuario que no tiene ningún privilegio, que se llama John. Bueno, eso es una demo en vivo, así que si hay algún error, por favor, disculpadme. Ah, bueno, eso va a tardar un segundo. Vale. Ahora en esta máquina estoy conectado en una máquina Windows 01 como admin y aquí tengo todos los privilegios sobre esta máquina. Puedo hacer absolutamente todo lo que necesito, lo que quiero hacer. Y vamos a esperar un segundo a que se abra la segunda máquina. Y me voy a conectar en esta segunda máquina con un usuario John que en este caso no tendrá ningún privilegio y no podrá hacer nada. El puesto de John sin ningún privilegio estará muy bien protegido, pero a lo mejor John necesita privilegios para ejecutar sus aplicaciones o trabajar. Por ejemplo, si John es un desarrollador, pues necesitaría ejecutar Visual Studio y no va a querer ejecutar un ticket cada vez que crear un ticket cada vez que quiere ejecutar su aplicación. Así que vamos a ver cómo BSafe permite elevar dinámicamente los privilegios de las aplicaciones para este usuario John. Vale, vamos a esperar a que la sesión de John se lance. Y aquí mientras voy a lanzar la consola de administración de la solución BSafe. Vale, perfecto. Entonces, vamos a cerrar eso también. Vale, como comentaba, este usuario no tiene ningún privilegio. Para demostraroslo voy a hacer algo muy simple. Voy a intentar cambiar la hora y la fecha del sistema. Estoy casi seguro que todos habéis visto esta ventana una vez en vuestra vida, por lo menos, si se quiere abrir. Vale. Básicamente aquí, si quiero cambiar la fecha o hora del sistema, el sistema me va a rechazar. Tenemos este icono a la izquierda que dice que hace falta privilegios para lanzarlo. Así que si intento hacerlo, básicamente el sistema no me deja y lo que me propone el sistema es entrar otra contraseña que tiene los privilegios para que lo pueda hacer. Voy a cerrar eso también. Uy. Sí, ya sé por qué. En este caso no habéis visto nada. Creo que ya tiene que tener una regla de privilegio activo. Sí, eso. Vamos a suprimir eso. Y vamos a refrescar las reglas sobre este puesto. Bueno, el efecto demo siempre este tipo de cosas ocurre. Entonces, vamos a volver a empezar. Vamos a esperar a que el refresh se haga.
Vale, perfecto. Ah, ya sé lo que ocurre. Bueno, nada más un segundito adicional, es que tengo muchas reglas. Eso, lo vamos a suprimir también. Apply, ok. Vale, esta vez sí, el usuario no es administrador de su puesto. Y normalmente si intento hacer eso... Ay, es que tendré que volver a desconectar el usuario. Bueno, no pasa nada. Nada más os quería comentar que BestSafe permite elevar dinámicamente los privilegios sobre las aplicaciones que necesita el usuario. Es decir, si un usuario necesita privilegios para lanzar justamente una aplicación concreta, pues BestSafe permite ejecutar esa aplicación con privilegios de administrador sin que el usuario sea administrador de toda la máquina. En este caso tendré que volver a desconectarme el usuario para que no sea administrador de la máquina, pero como nos va a tardar tiempo y nos quedan unos 10-15 minutos, pues no lo voy a hacer. Y voy a pasar directamente a la regla de protección de supervisación del endpoint de los procesos para controlar justamente los malwares de tipo ransomware. En este caso, si vamos a las reglas de BestSafe, en las reglas de ransomware, vamos a ver que tengo una regla configurada que va a supervisar todos los ejecutables que vienen de, si voy en las propiedades de esta máquina, de esta regla, Run Processes. Básicamente aquí voy a supervisar todos los procesos que vienen del Outlook, del Outlook.exe. Es decir, que si viene un proceso de este Outlook, lo voy a supervisar y además de eso le voy a poner una condición adicional. En este caso, voy a bloquear el proceso si llega a ser más de 2 encriptaciones por segundo. Lo podría bloquear desde la primera encriptación, pero no es el objetivo aquí, porque a lo mejor es un proceso legítimo que intenta hacer encriptaciones, porque hay muchos. Así que si llega a hacer 2 encriptaciones por segundo, pues supongo que es algo más sospechoso y que ya es que hace encriptaciones automático y que lo quiero bloquear. Así que voy a activar esta regla, esta vez activada, y además de eso le voy a poner otra opción aquí para guardar la llave de encriptación que se ha utilizado. Es decir, que si este proceso, por lo menos con esta regla, llegara a hacer 2 encriptaciones por segundo, pues con eso lo podré detectar y podré guardar la llave de encriptación que ha utilizado para descifrar los ficheros. Vamos a aplicar esta regla y aquí vamos a hacer un refresh. El refresh de BSafe se hace de manera automática cada 10 minutos por defecto, pero para no esperar los 10 minutos aquí lo voy a hacer a mano para empujar esta nueva regla. Y aquí vamos a ver, vamos a intentar ejecutar un malware. Vamos a ver que ha llegado un malware en el cliente de correo y lo vamos a ejecutar para ver cuál es cómo BSafe permite supervisar el comportamiento de este malware. Entonces voy a abrir Outlook, vamos a hacer como si fuera un usuario normal. Abro el cliente de correo y vamos a ver que he recibido un fichero adjunto. Vale, normalmente aquí he recibido un correo que dice WannaCry. En este caso no está muy bien disfrazado porque el fichero dice directamente WannaCry, pero en un caso más concreto vendrá a través de una macro. El principio es exactamente lo mismo. A partir del momento en que se lanza el proceso que viene del Outlook, o sea, BSF lo supervisa. De hecho, aquí vamos a ver que vamos a pasar por WinRAR antes de ejecutar el fichero y como todo eso viene de Outlook, no hay ningún problema, lo bloqueamos de todos modos. Y aquí sí ejecuto el WannaCry. WannaCry es bueno, un virus que hizo mucho daño hace 2 o 3 años, en los años 2017-2018. Y básicamente, cuando se lanza, intenta replicarse, es decir, que se duplica y además, al cabo de 2 o 3 segundos,
ya intenta encriptar a lo loco, es decir, va a intentar encriptar en todas las direcciones de la máquina. Pero como B6 va a supervisar este proceso, lo va a detectar y lo va a bloquear enseguida. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ejecutar el WannaCry. Y aquí ni al cabo de un segundo ya ha llegado al máximo de encriptaciones que podía hacer. Así que BSafe lo ha detectado y ha bloqueado el proceso. Y eso nos permite pues, tener una protección de día cero, es decir, detectar cualquier proceso aun si es un nuevo malware que intenta hacer encriptaciones. Ahora, en los 5 minutos que quedan, nada más quiero enseñaros lo que hubiera pasado si no hubiéramos tenido este tipo de protección sobre la máquina. Así que básicamente voy a desactivar la regla de ransomware que he activado, la voy a poner en desactivada. Voy a aplicar eso, voy a hacer refresh y vamos a hacer lo mismo, intentar ejecutar este mismo proceso sin esta regla de ransomware. Y vamos a ver un poco todo lo que hubiera podido hacer como daño este proceso. Vamos a esperar un segundo a que salga el refresh y mientras voy a cerrar eso para desactivar la regla y voy a volver a lanzar el Outlook. Vale, el refresh se ha hecho, así que vamos a volver a lanzar el Outlook y vamos a hacer exactamente la misma opción sin reiniciar la máquina, sin nada, ejecutar el mismo proceso y vamos a ver cómo todo el daño que hubiera podido hacer este malware justamente. Entonces, es este correo, vamos a abrir el correo. Igual lanzo el WannaCry desde el WinRAR y lo ejecuto. Vale, en este caso, como podemos ver, nada bloquea el proceso porque mi antivirus no lo ha detectado. Así que el proceso se está ejecutando y de hecho ha empezado a hacer encriptaciones. Si voy al escritorio, puedo ver ficheros de WannaCry por todas partes. Aquí el proceso está intentando elevar sus privilegios para justamente hacer movimientos laterales. Como el usuario no es administrador de su máquina, pues no lo deja y aquí no le vamos a dejar permiso. Y al rato, pues ahora ya me lo está pidiendo, me está pidiendo que pague algo en Bitcoin a una cartera para que me dé la llave de encriptación. En este caso me ha encriptado absolutamente todos los ficheros de mi máquina. Gracias al hecho de que el usuario no es administrador de su máquina, no ha podido saltar a otra máquina, así que mi máquina aquí no ha sido afectada, pero de todos modos, todos los ficheros de mi usuario están encriptados. Como podemos ver, el proceso de supervisación, bueno, la funcionalidad de supervisación de proceso pues permite evitar este tipo de cosas. Aun si el usuario no tiene privilegios, pues vamos a proteger los puntos de entrada de su endpoint. Bueno, lamento no haber podido enseñar más en detalle la gestión de los privilegios, porque el usuario creo que ya tiene unos privilegios, pero básicamente si queréis ver más en detalle la solución o lo que sea, me podéis contactar sin ningún problema después. Mientras, voy a acabar la presentación con unas diapositivas y luego acabaremos con las preguntas. Entonces, esta protección y esta gestión de los privilegios y esa supervisación de los procesos pues permite reducir la superficie de ataque de un 95%, como os había dicho. Pero eso no es suficiente. Básicamente, una solución de EPM se debe de integrar en una estrategia global de ciberseguridad para garantizar una seguridad zero trust. Básicamente, además de una solución de protección del endpoint, hace falta una estrategia de gestión de la identidad. Es decir, cada vez que se va a conectar a un recurso o algo en la infraestructura a un usuario, tenemos que saber exactamente quién se conecta. Y tenemos que segurizar su acceso, no solo en el endpoint, pero sino en toda la infraestructura. Cada vez que intenta hacer algo en la nube, pero también a un recurso compartido, una base de datos, etcétera, etcétera. Eso lo hacemos con soluciones de PAM o de PEDM, por ejemplo. El objetivo es saber exactamente quién se conecta a la infraestructura y saber qué va a hacer esa persona en la infraestructura. Controlar exactamente su acceso. A qué tiene acceso, a qué hora, por qué tiene acceso, por qué se quiere conectar, etcétera, etcétera. Y eso nos permite pues, tener un framework 0.3 de extremo a extremo. Básicamente,
con nuestras soluciones, esta seguridad de estrategia de 0-3 así sería. Básicamente en una empresa tenemos dos tipos de usuarios, los usuarios privilegiados y los usuarios que no tienen privilegios a la izquierda. Un usuario que no tiene privilegios, un usuario estándar, básicamente se conecta desde un puesto de trabajo que vamos a proteger con una solución de EPM para proteger los puntos de entradas y reducir al máximo sus privilegios. Y de ahí el usuario necesitará conectarse a aplicaciones corporativas. Así que se va a conectar a través de un portal IDaaS que va a federar su identidad y además de eso le vamos a pedir un segundo factor de autenticación para asegurarnos de que la persona es bien quien dice ser. Y de ahí se podrá conectar sin ningún problema y de manera totalmente segura. Los usuarios privilegiados, pues el proceso empieza un poco de la misma manera. Se conecta desde su puesto de trabajo con una solución de EPM que va a proteger su puesto de trabajo justamente y de ahí si necesita acceder a recursos críticos, pues es lo mismo, se va a conectar a un portal IDaaS, vamos a segurizar este acceso y asegurarnos de que la persona es bien quien dice ser con una solución de segundo factor de autenticación fuerte. Y finalmente, un usuario privilegiado también necesita acceder a otro tipo de recursos, no solo a aplicaciones, pero también a servidores, base de datos, etcétera, etcétera. Así que el objetivo es controlar los accesos a todo lo que necesita el usuario. Eso lo hacemos con una solución de PAM que va a permitir supervisar absolutamente, tanto en formato vídeo que en formato log, lo que hace el usuario en los recursos críticos. El formato vídeo es para saber exactamente y es para los administradores que puedan repasar y revisar lo que hizo el usuario, y el formato log es para básicamente integrarse con herramientas de detección de comportamientos, de análisis de comportamiento del usuario y detectar automáticamente las acciones sospechosas del usuario, incluso desconectarlos automáticamente, etc. Y además de eso vamos a poder una solución de protección del endpoint también sobre esos recursos críticos finales. Eso nos permite de verdad proteger una infraestructura de extremo a extremo. Y finalmente, esas son las soluciones que vamos a proponer en Walix. Entonces, no voy a entrar muy en detalle en toda la diapositiva, nada más quiero que sepáis que tenemos una solución de gestión de identidad que tiene dos funcionalidades principales. La primera funcionalidad es el portal SSO. Básicamente es una autenticación única para los usuarios, se conectan una vez en el portal y de ahí pueden hacer a todos sus recursos, todas sus aplicaciones. Y además de eso vamos a poder agregar un segundo factor de autenticación según el acceso, según de dónde se conecta el usuario, etcétera, etcétera. La segunda solución es la solución de protección del endpoint que hemos visto hoy. Igual si queréis ver más en detalle esta solución me podéis contactar después sin ningún problema. Y finalmente nuestra tercera solución es Walix Bastion, que es una solución de PAM que justamente permite controlar el acceso a los recursos críticos de una empresa. Tanto los recursos on-premise que los recursos cloud, etcétera, etcétera. También vamos a poder proteger todo lo que es recursos OT, etc. Y eso se integra obviamente con nuestra solución de protección del endpoint, es lo que llamamos el PDM, y con nuestra solución IDaaS para ofrecer un segundo factor de autenticación sobre esta solución. Si necesitáis más información, podéis leer nuestro blog. Publicamos muy a menudo nuevos artículos en español sobre cómo nuestra solución permite proteger contra malwares, etc. Hemos publicado hace poco tiempo justamente un artículo de blog sobre Ryuk, que me parece muy interesante. Y si queréis probar nuestras soluciones, pues tenemos una prueba gratuita en línea que podéis descargar sin ningún problema. Y ahora, con el tiempo que queda, quedo a vuestra disposición si tenéis cualquier pregunta. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Guillem, a ti. Sí, tenemos varios usuarios que se han animado a hacerte preguntas, así que empezamos con ellas, ¿vale? Intentaremos que no se quede ninguna sin contestar, ¿vale? Vale. Empiezo a leerte. Hola, he sido víctima de malware y no sé qué debo hacer. ¿Cómo debo actuar ante una situación así? Bueno, hay que saber que nuestras soluciones permiten sobre todo hacer prevención. Una vez que el malware ya ha hecho el daño, es muy complicado. Generalmente recomendamos no pagar nada, de todos modos, intentar recuperar todo lo que se puede y hay organismos tipo el INCIBE que puede ayudar con eso. Genial.
Perfecto, pues Pero contestar. a ver, eso es un caso típico del hecho de que hay que ver la ciberseguridad como una inversión y no como un coste. Porque una vez que el daño ya está hecho, es muy complicado recuperar sus datos, etcétera. La ciberseguridad es cuestión de prevención más que de remedio. Totalmente, mejor prevenir que luego tener que Eh, curar. Exacto. Genial. Bueno, pues pasamos a la segunda pregunta. Nos comenta un usuario, tengo una pyme y me preocupa el aumento que está habiendo, ¿no?, de ciberataques. ¿Qué soluciones ofrece Wallix para proteger mi empresa? Claro, en este caso, lo que decía, a ver, es muy importante proteger la infraestructura. Está muy bien tener esta preocupación. Básicamente, Wellix va a permitir proteger una infraestructura de extremo a extremo, desde la gestión de la identidad hasta el endpoint de los usuarios. Básicamente, nosotros recomendamos empezar con el PAM, que va a permitir gestionar justamente los accesos a la infraestructura de la empresa, es decir, como pyme supongo que hay servidores, base de datos y hay recursos críticos que proteger. Eso es lo más importante porque es todo pues el negocio de la empresa. Si es una empresa digitalizada, todo pasa ahí básicamente. Así que la primera etapa sería pues proteger el acceso a esos recursos para saber exactamente quién se conecta y supervisar el comportamiento de lo que hacen los usuarios adentro. Con una solución de PAM podemos detectar en directo los comportamientos sospechosos de los usuarios, etcétera, etcétera. Y además de eso vamos a ir agregando capas para también gestionar la identidad y saber exactamente quién se conecta y estar seguro de que las personas que se conectan son bien quienes ser. Y además de eso, el último punto sería pues proteger el endpoint para pues cerrar las puertas de entradas. Es decir, que un atacante siempre entra por un endpoint. Así que con la solución que acabamos de ver podemos proteger el conjunto de los endpoints y básicamente supervisar desde el día cero cuando entra un malware en la infraestructura de la empresa. Perfecto. La siguiente pregunta a lo mejor más o menos nos sirve la misma contestación, pero bueno, yo te la hago, ¿vale? Uh -huh. Nos preguntan cómo puedo proteger mi smartphone ante un posible malware. Lo uso tanto a nivel personal como trabajo y soy consciente del riesgo que eso conlleva. Por eso me gustaría saber cómo mantenerlo seguro. Sí, básicamente es lo mismo. Bueno, nosotros no estamos tan dedicados a dispositivos móviles, existen otras soluciones para eso, pero el principio es exactamente lo mismo. O sea, el smartphone es una puerta de entrada a los recursos de la empresa o a los recursos de la persona en la nube, sus aplicaciones, etcétera, etcétera. Así que proteger el acceso a todos los recursos importantes hoy en día, pues a nivel personal, las mayorías de las soluciones tipos Google y todo pues ofrecen soluciones de MFA para las conexiones y además pues proteger el smartphone o el dispositivo móvil con una solución de protección del endpoint para supervisar las entradas a este smartphone. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ahora, esta pregunta se centra en WannaCry, que has estado hablando hace un ratito. Uh -huh. ¿Qué efectos puede tener WannaCry a largo plazo en mi sistema si no actúa a tiempo? Pues la pérdida de los ficheros. Básicamente WannaCry una vez que se ejecuta encripta ficheros y si no se paga, pues al cabo de un tiempo va a destruir todos los ficheros. Es decir que si no se actúa a tiempo, pues el riesgo más importante es la pérdida de los ficheros y bueno, hay otro riesgo es que haya conseguido sacar ficheros de ahí. Eh, WannaCry no intenta hacerlo, el único que intenta hacer WannaCry es encriptar ficheros, pero hay otros virus que se basan en WannaCry, que son evoluciones de WannaCry, que antes de encriptar los ficheros intentan sacarlo de ahí y pueden sacar informaciones sensibles a veces. Lo que le ha pasado al Colonial Pipeline, por ejemplo, consiguieron sacar unas informaciones muy sensibles. Perfecto, es muy peligroso, la verdad. Eh, Exacto. bueno, otro usuario nos pregunta con qué tipo de endpoint puede funcionar Wallix. Vale, Wallix está pensado para los puestos de trabajo, principalmente Windows, o sea, funcionamos sobre cualquier sistema operativo desde Windows XP y eh, Windows Server 2003, pero también lo tenemos disponible para otras distribuciones, como Linux, por ejemplo, tenemos y soportamos unas cuantas distribuciones como Ubuntu, Debian, CentOS, las más comunes. Y hay discusiones internas para también soportar Mac en un futuro. Ajá, perfecto, genial. Poco a poco vais llegando todas.
La siguiente pregunta, ¿qué nivel de protección ofrecen las soluciones de Walix? Me explico, los ciberataques son cada vez más sofisticados gracias a la tecnología. ¿Cómo actúa Walix ante un ciberataque más sofisticado de lo común? Claro. Bueno, primero hay que saber que si hablamos más específicamente de la solución de protección del endpoint, como decía, no nos basamos en la firma o el análisis de algo que ya conocemos. O sea, el objetivo es poder detectar un ataque de día cero, es decir, un ataque que nunca se ha visto antes. Y eso lo hacemos con la supervisación del comportamiento. Cuando vemos un comportamiento que un proceso no tendría que hacer, pues básicamente el objetivo es bloquearlo en cuando lo hace. Por ejemplo, la encriptación ahora es WannaCry, ¿vale? Estoy de acuerdo, WannaCry es un virus que tiene unos años, un antivirus un poco más nuevo lo hubiera podido parar sin ningún problema porque es un virus que ya se conoce, pero llegan todos los días nuevos viruses y nuevos ataques que no se conocen y por lo tanto no se pueden detectar la firma. Lo que ha pasado al CEPE con Ryuk, por ejemplo, que era un Sí, virus nuevo que no se pudo detectar. Pues básicamente con BSEF este tipo de ataque no podría pasar porque nos basamos en el comportamiento del proceso y no en su firma. No nos basamos en el análisis de su código o de cosas que ya vamos a conocer. Nos basamos en su comportamiento, lo que nos permite pues, detectar que algo sospechoso está pasando y bloquearlo lo cuanto antes posible. perfecto. La siguiente pregunta, paso a leértela. ¿En vuestras soluciones se implementa la inteligencia artificial? Bueno, son cosas que estamos empezando a hacer, sobre todo para BSafe es principalmente detección de comportamiento. También estamos pensando en poner inteligencia artificial un poco más sofisticada y también con Bastion es algo que estamos empezando a hacer. Como Bastion permite supervisar la infraestructura de una empresa, vamos a poder analizar el comportamiento del proceso y con la inteligencia artificial pues detectar patterns, detectar cosas sospechosas que no tendrá que hacer el usuario. La siguiente pregunta nos la hacen y es un poquito creo que más enfocado a ti, a tu opinión. Un usuario quiere saber si crees que la inteligencia artificial es el futuro de la ciberseguridad. Totalmente, ya se está aplicando por todas partes, de hecho. Lo vemos en los EDR, también lo vemos más y más en las soluciones de PAM y es algo en que el mundo va, de hecho. No solo a Perfecto. nivel de ciberseguridad, sino a nivel más general. Sí. Vale, voy por la penúltima pregunta de esta ronda. Bueno, ¿para qué rango de empresas está recomendado Walix? Quieren saber el número de usuarios mínimo que debería tener esa empresa. No hay ningún mínimo para la solución de PAM, básicamente es tener recursos que proteger. Si es una empresa que tiene un servidor, a lo mejor no vale la pena porque es más fácil controlar quién accede a este servidor, pero si estáis empezando a tener 10, 15 servidores y que queréis saber exactamente quién se conecta en vuestra infraestructura, si tenéis proveedores externos que queréis controlar, si básicamente esa infraestructura va a estar abierta, pues hay que empezar a protegerla y nuestras soluciones vienen muy bien para eso. Y a nivel de endpoint es igual, o sea, a partir del momento que tenemos usuarios privilegiados en nuestra infraestructura, pues hay que reducir esos privilegios y proteger esos endpoints. Perfecto. Y bueno, ya para terminar con la última pregunta, nos comentan, ¿puede BetSafe funcionar en un entorno OT? Sí, 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 exacto. De hecho, tenemos clientes en entorno OT que utilizan BestSafe, porque tenemos clientes que tienen puestos que todavía funcionan en XP en plantas y en fábricas. No pueden migrar esos puestos porque esos vienen incluidos con robots o máquinas muy antiguas que cuestan mucho dinero. Y Ajá. básicamente para proteger esos endpoints, pues utilizan BestSafe para hacer todo el bastionamiento de esos endpoints justamente y que sirvan nada más para lo que necesitan servir. Perfecto. Bueno, pues creo que ha sido súper interesante el webinar, la sesión, pero también han sido muy interesantes las preguntas que los usuarios han animado a hacerlo. La verdad que han estado interactuando con nosotros. Y bueno, Guillón, por mi parte, darte las gracias por haber estado con nosotros y por haber hecho de este webinar una sesión muy interesante y muy amena. Pues muchísimas gracias a ti, Alicia, por darme la oportunidad de hablar y presentar nuestras soluciones.
Genial. Bueno, a los usuarios simplemente comentarles que el webinar lo van a poder ver tanto en la web de Cybersecurity News como en nuestro canal de YouTube. Y como Guillón ha comentado al principio, cualquier duda o no, bien nos la hacéis llegar a nosotros y nosotros se la trasladamos a él o directamente a él porque nos ha dejado su mail. Y hasta aquí ha llegado el ciberwebinar de hoy. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias, Guillem. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.